Tú y tu novio pobre se van a morir de hambre juntos, fue lo que dijo mi madre cuando anuncié que me iría de casa. Ella ni siquiera imaginaba quién era él. ¿Y la cara que puso cuando descubrió la verdad? No te lo puedes perder. Crecí en Santander, donde la belleza de las fachadas parecía más importante que cualquier verdad que habitara detrás de ellas. En casa, la felicidad se medía por la marca de la ropa, el modelo del coche en el garaje, el apellido que estampábamos en las invitaciones de las fiestas más exclusivas. Mi padre siempre decía que ser bien visto era más importante que ser feliz, y mi madre, con su sonrisa pulida y su mirada fría, se encargaba de recordármelo todos los días. Sin embargo, a los 24 años, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue un estallido repentino ni un gran acto de rebeldía. Fue una inquietud silenciosa, como una gota persistente que, día tras día, termina agrietando hasta la piedra más dura. Aún vivía bajo el mismo techo, asistía a las mismas cenas impecables, vestía la ropa cuidadosamente elegida por mi madre, pero por dentro ya no era la misma. Cada sonrisa forzada me pesaba más. Cada sí dicho por obligación dejaba un sabor amargo que ya no podía ignorar. Comencé a trazar mi propio camino, despacio, casi en secreto. Pequeñas elecciones, pequeños gestos, acepté un trabajo que no llevaba el prestigio que mi familia esperaba, rechacé invitaciones a eventos que antes eran obligatorios, empecé a frecuentar lugares sencillos, donde a nadie le importaba el apellido que llevaba. Fue un proceso lento, discreto, pero irreversible. Fue en ese nuevo momento de mi vida cuando conocí a Andrés. Apareció en un día cualquiera, de esos en los que intentaba mezclarse entre la gente común, como si pudiera aprender a vivir de verdad solo observando. Estaba en una tienda de barrio, eligiendo regalos para una amiga, sin marcas famosas, sin vitrinas relucientes. Andrés discutía con el vendedor sobre el precio de una lámpara abollada, y había en él una naturalidad tan desarmante que me detuve a observarlo. ¿Tú crees que esto todavía vale 50 euros? Preguntó, volviéndose hacia mí con una sonrisa iluminada por el absurdo de la situación. Sonreí, un poco incómoda. Era raro que me abordaran de esa forma, sin rodeos, sin máscaras, sin intenciones ocultas. Andrés vestía ropa sencilla, llevaba zapatillas gastadas, el cabello despeinado, y aún así, tenía una confianza que no dependía de ningún adorno. Conversamos allí mismo, entre estantes desordenados y cajas abiertas. El tiempo pasó rápido, casi imperceptiblemente. Supe que trabajaba con proyectos sociales en la ciudad y que prefería mantenerse alejado de los reflectores. La simplicidad con la que hablaba de sí mismo me intrigaba. Era como si el peso del juicio, tan familiar para mí, no existiera para él. En los días siguientes, nuestros encuentros se hicieron frecuentes, paseos pequeños, largas charlas en plazas vacías, mensajes que se prolongaban hasta la madrugada. Yo, que había sido entrenada para analizar cada palabra, cada gesto, me encontraba relajándome, permitiéndome ser simplemente, yo. Andrés me mostró un mundo donde la felicidad no se fotografiaba para impresionar, sino que se sentía en silencio, en momentos tan pequeños que la mayoría ni siquiera los percibiría. No tardó en conquistar mi corazón, no con promesas ni gestos grandiosos, sino con la naturalidad de quien nunca ha necesitado probar nada para ser completo. Lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en aquel entonces, era que detrás de esa encantadora simplicidad había mucho más de lo que Andrés dejaba ver. Una historia que ocultaba no por vergüenza, sino por elección. Una verdad que, cuando saliera a la luz, cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. El tiempo a su lado pasó tan rápido que apenas me di cuenta de cómo nuestras rutinas empezaron a entrelazarse de manera irreversible. Era como si, sin planearlo, ya estuviéramos construyendo algo sólido. Compartíamos sueños, miedos, pequeños planes que, sumados, dibujaban una vida juntos. Fue en una tarde de otoño, sentados en un banco de plaza, entre niños corriendo y vendedores ambulantes, que él dijo, casi como quien comenta el clima, deberíamos vivir juntos. Mi corazón dio un salto. No de miedo, sino de reconocimiento. Yo quería eso tanto como él. Sin ceremonia, sin grandes anuncios. Solo nosotros dos y la vida sucediendo. Decidimos que sería pronto. Y ese mismo día, mientras caminábamos de la mano hacia la parada del autobús, tomé una decisión aún más audaz, presentar a Andrés a mi familia. Creí, tal vez por ingenuidad o pura esperanza, que al ver mi felicidad, mis padres olvidarían sus estándares y verían lo que realmente importaba. Concerté la visita para un domingo. El almuerzo de siempre, en la casa de siempre. Mi padre en su rincón favorito del salón, mi madre supervisando la mesa con ojos de halcón. Todo impecable, como un teatro a punto de comenzar. Antes de salir de casa, me demoré frente al espejo. Ajusté el cuello de la camisa de Andrés, intentando, sin éxito, domar el tejido arrugado que parecía parte de su personalidad.
Él me miró y sonrió, como quien entiende la tensión que me atraviesa, pero se niega a dejar que lo cambie. Vamos a ser nosotros mismos, dijo, y yo asentí, intentando creerlo. Al llegar, el silencio fue el primero en recibirnos. Un silencio denso, cortante, de esos que dicen mucho sin palabras. Mi madre lanzó una mirada rápida a Andrés, evaluándolo de pies a cabeza con una expresión que mezclaba desprecio e incredulidad. Mi padre ni siquiera se levantó del sofá. Mi hermano, apoyado en la encimera de la cocina, arqueó las cejas en una mueca mal disimulada. Este es Andrés, anuncié, forzando una sonrisa que no recibió respuesta. Nos invitaron a sentarnos, pero el ambiente ya estaba cargado. Durante el almuerzo, las conversaciones giraron en torno a viajes costosos, negocios exitosos y cenas exclusivas, temas cuidadosamente elegidos para recordarle a Andrés, y a mí, lo fuera de lugar que estábamos. Él, con su calma habitual, respondió a todo con educación, sin doblegarse, sin intentar encajar. Veía en sus ojos la dignidad de quien sabe exactamente quién es, y eso me llenaba de orgullo. Pero la tensión crecía, insidiosa. Cada pregunta era una trampa disfrazada de curiosidad. Cada comentario, una puñalada venenosa. ¿Y tú, Andrés, en qué trabajas exactamente?, preguntó mi madre, fingiendo interés. Trabajo con proyectos sociales y también administro algunas inversiones, respondió él, con la sencillez de quien no necesita inflar sus logros. Su mirada se endureció. Ah, soltó, cargando la palabra con una condescendencia que llenó toda la sala. Cuando anuncié que planeábamos vivir juntos, el silencio fue tan absoluto que pude oír el tic-tac del viejo reloj en la pared. Mi madre fue la primera en reaccionar, soltando una risa seca y amarga. ¿Vivir juntos?, repitió, como si fuera el chiste del siglo. Mi padre resopló y apartó la mirada, como quien no quiere participar de la farsa. Mi madre cruzó los brazos, me miró directamente y disparó: ustedes dos se van a morir de hambre juntos. Las palabras cayeron sobre nosotros como un golpe. Pesadas, crueles, irreversibles. Sentí a Andrés tensarse a mi lado. Quise responder, quise gritar, pero había algo más fuerte, la certeza de que no serviría de nada. No les interesaba mi felicidad. No les importábamos nosotros. Solo les importaba la imagen. Sin decir más, nos levantamos. Andrés tomó mi mano con firmeza, en un gesto silencioso de apoyo, y juntos recogimos nuestras cosas. No hubo súplicas para que nos quedáramos. No hubo abrazos, ni despedidas. Salimos por la misma puerta dorada por la que, tantos años atrás, había entrado con sueños inocentes de aprobación. Pero ahora salía con algo mucho más valioso, la convicción de que esa puerta ya no tenía el poder de encerrarme. Ese día entendí que el verdadero hogar no es donde te aplauden cuando conviene. Es donde te abrazan cuando nadie más quiere saber de ti. Después de aquel desastroso almuerzo, Andrés y yo nos encerramos en nuestro propio mundo. No fue fácil. El dolor del rechazo latía en momentos inesperados, pero entre nosotros había una fuerza que no encontré en nadie más, la certeza de que, pase lo que pase, nos elegiríamos mutuamente. Sin familia, sin grandes preparativos, decidimos casarnos. Una ceremonia pequeña, casi improvisada, en una modesta capilla a las afueras de la ciudad. El sacerdote parecía sorprendido al ver tan pocos invitados. Éramos nosotros dos, un puñado de amigos fieles y algunas flores compradas en el mercado esa misma mañana. Usé un vestido sencillo, alquilado a última hora, y Andrés llevaba el mismo traje de siempre, un poco gastado en los hombros, pero que ese día parecía hecho a medida para él. Intercambiar votos ante quienes realmente importaban nos dio una sensación de libertad que ninguna fiesta fastuosa habría podido ofrecer. Cuando salimos de la capilla, aún con el olor de las velas impregnado en la ropa, sentíamos que el mundo era nuestro. Sin grandes aplausos, sin brindis exagerados. Solo nosotros dos, enteros, empezando de nuevo. Poco después del matrimonio, Andrés sugirió que trabajáramos juntos. No insistentemente, ni por obligación, sino como quien ofrece una invitación a quien confía. Acepté sin saber muy bien qué esperar. Hasta entonces, mi mundo había estado hecho de etiquetas, apariencias y convenciones. Trabajar de verdad, administrar negocios, lidiar con responsabilidades, todo era nuevo para mí. Pero me encontré en ello. La empresa de Andrés, aunque discreta, era sólida y respetada. En poco tiempo, comencé a participar en los proyectos, a aportar ideas, a asumir tareas que jamás habría imaginado. Descubrí que dentro de mí había una determinación dormida, una creatividad que nunca había sido incentivada. Y con cada pequeño logro, me sentía más dueña de mí misma. Andrés me miraba con un orgullo discreto, de ese tipo que no necesita palabras para hacerse entender. Era paciente en mis errores, entusiasta en mis victorias.
Trabajábamos juntos durante el día y, por la noche, celebrábamos cada pequeño éxito como si fuera una gran revolución. La vida parecía seguir una línea ascendente, una felicidad construida de manera tan sólida que parecía inquebrantable. Y fue en ese ritmo que, un día, llegó la noticia. Embarazada. Recuerdo la extraña sensación de mirar el test de embarazo en mis manos y no poder reaccionar durante algunos segundos. Yo, que tanto había luchado por construir una vida nueva, ahora llevaba en mí la semilla de una nueva generación, una historia sin las cadenas del pasado. Se lo conté a Andrés una noche cualquiera, entre papeles esparcidos sobre la mesa del salón. Él escuchó, tardó un segundo en entender y luego me abrazó tan fuerte que pensé que nunca más podría respirar. Reímos, lloramos, planeamos. Sin alardes, sin promesas vacías. Solo con la esperanza genuina de quien sabe que puede hacerlo mejor. Pronto vinieron las preocupaciones prácticas. Cuna, pañales, ropita. Y, claro, el coche. Fue una discusión casi divertida. Nuestro viejo coche chirriaba en cada curva y se quejaba en todas las subidas. Yo insistía en que necesitábamos algo más grande, más seguro, más cómodo para el bebé. Andrés, fiel a su desprecio por las ostentaciones, torcía la nariz ante cada modelo que yo sugería. Es solo un coche, Lorena. Un coche viejo todavía nos lleva a donde necesitamos. Decía, intentando argumentar. Un coche viejo e inseguro puede dejarnos tirados en medio de la carretera con un recién nacido en el asiento trasero. Repliqué, cruzando los brazos. Pasamos días en esa danza. Él resistiendo, yo insistiendo. Hasta que, una tarde de sábado, regresó a casa conduciendo un SUV espacioso, con olor a nuevo y los asientos aún cubiertos de plástico. Me entregó las llaves en la mano, sin decir una palabra. Era su manera de ceder, de reconocer que algunos cambios valían la pena. No por vanidad, sino por nosotros. En ese momento, viéndolo apoyado en el coche nuevo, con una sonrisa resignada en los labios, entendí que amar, a veces, también era eso, renunciar a viejas resistencias para proteger a quienes amas. La paz que habíamos construido parecía sólida. Trabajaba codo a codo con Andrés, nuestros negocios prosperaban, el bebé crecía sano en mi vientre. Cada mañana era un nuevo comienzo lleno de esperanza, cada noche un merecido descanso, lejos de exigencias y juicios. Pero el pasado nunca olvida. No fue difícil para mi antigua familia descubrir que nos iba bien. Santander era una ciudad pequeña para quienes sabían dónde husmear. Una foto filtrada en redes sociales de un evento empresarial discreto, Andrés siendo homenajeado por un proyecto exitoso. Otra en un periódico local, citando su nombre entre los empresarios más respetados de la región. Y bastó eso para que sus ojos volvieran a encenderse. En la sala principal de la vieja casa donde crecí, mi madre sostenía el periódico como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi padre leía el artículo en voz alta, sin ocultar su creciente irritación. ¿Empresario? Escupió la palabra como si tuviera un sabor amargo. Y nosotros pensando que se había juntado con un muerto de hambre, comentó. Mi madre apretaba los labios finos, el rostro tenso. Siempre dije que esa niña no era tonta, agregó, mirando por la ventana, como si pudiera ver mi éxito reflejado en el vidrio. Y trabajando con él, añadió mi hermano, dejándose caer en el sofá sin cuidado. Apuesto a que está metida hasta el cuello en ese dinero. La conclusión entre ellos fue rápida, casi automática. El desprecio que antes justificaba el distanciamiento dio paso a un nuevo interés. Un interés hambriento, disfrazado de nostalgia. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre tomara el teléfono. La llamada llegó en medio de una tarde cualquiera, mientras organizaba papeles en la empresa. Al ver su nombre en la pantalla, una parte de mí se endureció. Otra, más ingenua de lo que me gustaría admitir, todavía se emocionó. Lorena, su voz era dulce, empapada de intenciones no dichas. Querida, nos enteramos del bebé, y, también supimos del éxito que están teniendo. Guardé silencio. Dejé que hablara. Tu padre y yo quisiéramos mucho conocer a nuestro nieto, aunque todavía esté en tu vientre. Añadió, con una entonación que intentaba sonar casual, pero que se percibía más como una exigencia. La invitación no era exactamente una petición. Era un movimiento calculado. Aún así, una parte de mí quiso creer. Quise pensar que, frente a la vida que crecía dentro de mí, ellos habían entendido que lo que importa es el amor, no el estatus. Contra mi intuición, acepté. Preparé nuestra casa para recibirlos como si aún fuera aquella niña de años atrás, deseando impresionar. Pasé horas eligiendo frutas frescas, acomodando los cojines, seleccionando música suave para que sonara de fondo. Cuando su coche estacionó, los vi a través de la ventana.
Reconocí cada gesto automático, mi padre ajustándose la corbata aunque no hubiera viento, mi madre arreglándose el cabello en el retrovisor, mi hermano jugando impaciente con su celular. Abrí la puerta con una sonrisa vacilante. «Hija», exclamó mi madre, besando mi rostro con la misma frialdad de siempre, ahora disfrazada bajo un barniz de cariño. Su mirada recorrió la casa con avidez. Cada mueble, cada detalle decorativo, parecía alimentar algo dentro de ella que prefería no nombrar. «¡Qué casa tan bonita!», Lorena elogió, como quien reconoce el valor de una obra de arte costosa, no como quien se siente acogido. Andrés apareció en la sala, saludándolos con una educación impecable. Mi padre, por un segundo, dudó, como si luchara por reconciliar la imagen antigua de él simple con el hombre seguro que ahora tenía frente a sí. «Andrés», dijo, estrechándole la mano con una sonrisa forzada. «He oído que estás haciendo un gran trabajo en la ciudad». «Nos hemos esforzado», respondió Andrés, con su habitual calma. Nos sentamos. La conversación siguió en un tono extraño, donde cada frase parecía ensayada para ocultar el verdadero motivo de la visita. Entonces, comenzó mi hermano, hojeando distraídamente una revista de la empresa que dejé sobre la mesa. «Estás trabajando bien aquí, ¿no, Lorena?» «Sí, así es», respondí. «Hemos crecido bastante en los últimos meses». Vi el brillo en sus ojos. No era orgullo. Era cálculo. La visita se prolongó más de lo que me hubiera gustado. Y aunque risas forzadas y comentarios elogiosos llenaban el aire, la verdad era otra, no estaban allí por el bebé, ni por mí. Estaban allí porque habían descubierto que Andrés, aquel a quien habían rechazado sin piedad, era, después de todo, una puerta hacia aquello que siempre habían valorado por encima de todo: comodidad, poder, dinero. Al principio, quise creer. Cuando mi madre me llamó pidiendo una pequeña ayuda para pagar una cuenta médica atrasada, sentí el corazón apretarse. Pensé en el bebé que crecía en mi vientre y en cuanto deseaba que conociera una familia más unida de la que yo había tenido. Entonces, cedí. Transferí el dinero sin pensarlo 2 veces. Semanas después, fue mi hermano. «Lorena, es solo un préstamo rápido», dijo, con una voz cargada de falsa urgencia. «Estoy invirtiendo en un negocio que va a ser un éxito. Solo necesito un pequeño empujón. Un empujón de 2.000 euros». Una vez más, cedí. Cerré los ojos al malestar que me carcomía por dentro. Quería desesperadamente creer que estaban intentando cambiar. Que aquel pasado frío y distante podía reescribirse. Pero las solicitudes no cesaron. Vinieron en oleadas, disfrazadas de necesidades inaplazables: la reparación del coche de mi padre, la remodelación de la cocina, la matrícula del sobrino en el colegio privado. Cada llamada estaba cargada de sonrisas falsas, de recuerdos seleccionados cuidadosamente para conmoverme. «¿Te acuerdas, hija, de aquella Navidad en la que recibiste tu primera bicicleta?», decía mi madre, antes de deslizarse hacia una nueva petición de ayuda. Al principio, Andrés guardaba silencio, respetando mis decisiones. Pero, a medida que los montos aumentaban y las justificaciones se volvían más endebles, empezó a preocuparse. «Lorena, te están utilizando», dijo una noche, en la que, por tercera vez en un mes, me vi transfiriendo dinero. «No es tan sencillo, Andrés», intenté argumentar, aún sintiendo que mis palabras eran débiles. Él solo me miró, serio, con una tristeza que decía más que cualquier discurso. El golpe final llegó en una mañana cualquiera. Acababa de salir de una reunión cuando mi teléfono sonó. Era mi hermano. «Mira, Lorena, tengo un problema serio», dijo sin rodeos. «Necesito 10.000 euros. Urgente». 10.000. Sentí el suelo alejarse. Ya ni siquiera intentaba disimular. «¿Para qué?», pregunté, la voz seca. «Es particular». «No lo entenderías», respondió, irritado. «Confía en mí». Silencio. «Has cambiado, Lorena», dijo él, en tono acusador. «Desde que te volviste rica, le diste la espalda a la familia». «Rica». La palabra cayó con un peso que me revolvió el estómago. Como si todo lo que tenía ahora no fuera fruto de esfuerzo, sino de algún golpe de suerte que debía compartir sin cuestionar. Respiré hondo. «No voy a darte ese dinero», respondí, firme, por primera vez sin dudar. La respuesta llegó como una bofetada. «Malagradecida», gritó. «Te olvidaste de quien te crió. De quien te dio todo». Colgué antes de escuchar más. Pero los mensajes llegaron enseguida, de mi madre, de mi padre, en un grotesco desfile de acusaciones. «¡Qué vergüenza eres! No mereces lo que tienes. Esa vida de lujo no va a durar para siempre». Andrés me encontró sentada en la cocina,
todavía con el celular en la mano, los ojos secos, pero llenos de algo más pesado que lágrimas. Basta, Lorena, dijo, arrastrando una silla y sentándose frente a mí. Basta de cargar con quienes solo saben hundirte. Lo miré y, en ese momento, supe que ya no era una niña buscando aprobación. Era una mujer, dispuesta a proteger la vida que estaba construyendo. Y, por primera vez, no sentí culpa. Los mensajes de odio no se detuvieron. Durante los primeros días, llegué a contar cuántos llegaban. Luego, perdí la cuenta. Era como si cada palabra que leía arrancara pedazos del pasado que aún intentaban sobrevivir dentro de mí. Te vas a arrepentir. Cuando todo esto se acabe, no vengas a pedir ayuda. El último golpe fue un audio de mi madre, corto y cruel: ya no serás nunca más nuestra hija. Tomé una decisión, tan definitiva como respirar, corté todos los lazos. Sin carta de despedida, sin última llamada. Simplemente cerré la puerta, y esta vez, no volvería a mirar atrás. Al día siguiente, bloqueé todos los números. Borré los mensajes. Dejé de seguir rostros que llevaban memorias que ya no quería cultivar. Era extraño. Durante tanto tiempo, temí estar sola. Y ahora, al elegir el silencio, descubrí que nunca había estado tan acompañada. Tenía a Andrés, que me miraba como si cada cicatriz mía fuera parte de lo que más amaba. Tenía a nuestro hijo, que ya formaba parte de cada plan, de cada latido de mi corazón. De eso estaba hecha la verdadera familia. No de sangre. No de apellido. Sino de quienes permanecen cuando el mundo te da la espalda. Conforme pasaron los meses, nuestra casa se llenó de risas, de pequeños pasos, de juguetes esparcidos por el suelo. Cada mañana era un nuevo comienzo sin máscaras. Cada noche, una promesa silenciosa de que, a pesar de lo que había dejado atrás, lo que venía por delante era infinitamente mejor. A veces, todavía pensaba en ellos. Era inevitable. Pero esos recuerdos llegaban como sombras que ya no podían tocarme. Esta fue la historia de Lorena, una joven que descubrió que el verdadero valor de la vida no está en las apariencias, sino en quienes eligen permanecer a tu lado. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu comentario contándonos qué te pareció. Tu participación es muy importante para nosotros.